Teníamos pendiente establecer una conexión con Buenos Aires para hablar de este proyecto Suma. Estamos dispuestos de poner este tema en la agenda diaria, en la agenda nuestra como comunidad de las personas con padecimientos psíquicos, hablar un poquito de lo que todo eso genera, las circunstancias de estigmatización de enfermedades mentales. Y este proyecto, la verdad, que viene desde hace mucho tiempo trabajando en nuestro país para fortalecer muchas deudas pendientes. Así que le vamos a agradecer muchísimo al doctor Daniel Abadi, quien es médico psiquiatra y quien además trabaja en esta área específica de estigmatización de enfermedades mentales. Así que, Daniel, un gustazo tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Al contrario, para nosotros es muy valioso poder difundir esto. Parte de cualquier campaña que uno quiera hacer para modificar un poco la realidad necesita muchísimo de personas como ustedes que ayuden a difundirla, que se interesen y que tengan sensibilidad respecto a estos problemas, así que soy yo el agradecido. Daniel, ¿cómo nace Proyecto Suma? Y presentanos un poquito, contanos de qué se trata. ¿Cómo no? Proyecto Suma es una asociación civil sin fines de lucro que funciona en Buenos Aires, en la capital, en el barrio de Palermo, aunque no empezamos en Palermo, pero hace 12 años vamos a cumplir ahora en mayo. Es una institución que tiene una importante pata asistencial, es decir, es un lugar donde concurren personas que tienen algún tipo de padecimiento psíquico, una institución de salud mental, por cierto, hacer distintos tipos de tratamientos, pero siempre desde un principio nosotros percibimos que nuestro gran objetivo era la reinserción social, la reinserción laboral, lo que se llama la recuperación de las personas con problemas severos en su salud mental. Y advertimos, creo que muy tempranamente, pero igual es algo que la bibliografía mundial lo dice, que es que si no hay ciertas modificaciones en nuestra sociedad respecto de la representación que tenemos acerca de la persona que tiene padecimientos mentales, si no somos más inclusivos, si continuamos desinformados y siendo prejuiciosos, en realidad es muy difícil que las personas que tienen algún padecimiento se sientan cómodamente incluidas o tengan una posibilidad de participación comunitaria. Entonces, además de nuestra pata asistencial, de la investigación, de la docencia que también llevamos a cabo, nos pusimos desde hace mucho tiempo como muy firmemente a trabajar la cuestión del estigma que pesa sobre las personas que tienen algún problema de salud mental, y no solamente estudiamos el hecho, sino que también hacemos campañas, participamos en distintos eventos, buscamos fondos para poder trabajar en estas cuestiones, y al mismo tiempo podría decir algo que por ahí es un poco más sutil, para nosotros significativo, aunque sea chiquito, pero que es también que las personas que trabajan en salud mental tengan este hecho presente, no solamente en nuestra institución, sino a lo largo y ancho del país y del mundo, digamos, ¿no? La cuestión de que el estigma es algo que descuidamos, que no aparece en la currícula ni de la Facultad de Medicina ni de la Facultad de Psicología. Es un tema que está absolutamente descuidado y es crucial, es tremendamente importante para quienes tienen algún padecimiento, que se haga algo con esta problemática, digamos, ¿no? Han plantado un mensaje muy lindo que es más inclusión, menos estigma, que ahí imagino que circunscribe un poco lo que nos comentás. ¿Y cómo nace un estigma, Daniel? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un estigma? Perfecto, espero poder explicarlo bien. De alguna manera, el estigma es una conducta y es un pensamiento, un sentimiento, etcétera, etcétera, basado básicamente en un prejuicio. Claro. Que consiste en reconocer, podría yo decir, algún aspecto sobresaliente de algún miembro de una comunidad, etiquetar ese aspecto, esa saliencia de esa persona y adjudicarle a esa característica representaciones vergonzosas o reñidas con la moral. Claro. Entonces, de alguna manera se va construyendo una identidad que se llama muchas veces una identidad social. ¿Quién es uno para el otro? Entonces, la persona con padecimiento mental es individualizada como tal. Estoy hablando del estigma en salud mental, pero puede ser otro rasgo, sí, otra cuestión, una cuestión racial, una cuestión religiosa o algún rasgo físico. Se le atribuye un significado a ese rasgo físico, un significado vergonzoso, ¿no?
pasa, qué sé yo, con una persona que estuvo presa, pasa con las personas pobres, pasa con las personas de ciertas religiones, ¿no? Se le atribuye ese significado o ese riesgo o esa representación o esa idea, y una vez que eso sucede, se los margina y se los identifica socialmente solamente por ese rasgo. Vieron que muchas veces existe la cosa de llamar a una persona por un rasgo y no por el todo. De alguna manera podría decir que el estigma es tomar la parte por el todo, es decir, ¿quién es fulanito? Tal, el que estuvo preso, digamos, ¿no? Vino a trabajar a mi casa un expresidiario, ¿no? Y uno dice, bueno, digo esto para no decir lo que me compete a mí, que es cuando uno dice el que estuvo internado, el que está medicado, el que tiene diagnóstico de esquizofrenia, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bárbaro. ¿Sabés qué pasa mucho, Daniel, y lo vemos en las comunidades quizás más chicas, en esto de rotular de esta manera a la persona que padece una enfermedad mental? Y digo, ¿deshumanizamos a la persona estigmatizándolo? Y en realidad es una... A ver, existen muchas formas. Hay modos que a veces son jorobados, pero parecen simpáticos, ¿no? Claro. Cuando alguien llama a una persona el loco, Sí, el o el loco. 22, dicen algunos, cosas Sí. por el estilo. A veces también, ojo, que a veces es un modo también de transformar en simpático un rasgo que podría ser visto como no agradable. Claro. Pero en líneas generales me parece muy justo el término que usás de deshumanizar, porque es también eso, es olvidarnos todo lo otro que tiene la persona, digamos. Claro. La persona pasa a ser solamente, lo digo rápido y mal, el loco, Sí. el que estuvo internado, ¿no? Y es como si eso tomara la totalidad de la identidad. El gran pensador sobre el estigma fue un sociólogo norteamericano que se llamaba Goffman, y Goffman en su libro sobre estigma, el subtítulo del libro es La identidad deteriorada, porque es realmente la pérdida de la identidad y la sustitución de la identidad por ese nombre, esa etiqueta, ese antecedente o ese rasgo parcial que todo el mundo puede tener, digamos, ¿no? Qué bárbaro. Digo, ¿cuán importante se vuelve, Daniel, el trabajo que tenemos como comunidad de derribar estas cuestiones? Porque por un lado está la teoría de comenzar a desmanicomizar, de trabajar de otra manera, pero si no colaboramos entre todos me parece algo muy difícil de lograr. ¿Cómo reinsertar? Absolutamente. Sí, absolutamente. En realidad los estigmas son muy difíciles de combatir, se instalan en nuestra cultura de una manera muy natural, Claro. empiezan desde muy temprano, por eso nosotros de hecho llevamos adelante muchas veces trabajos con colegios secundarios, campañas de sensibilización, Sí. con chicos, digamos, ¿no? De 14, 15 años, que son las edades en las que empiezan a pronunciarse mucho los prejuicios. Y de paso hago un comentario, es muy habitual que este fenómeno que tiene bastante difusión del bullying se dé alrededor de alguna persona que tiene algún rasgo peculiar. Esa persona, cuando es tratada de esa manera mediante el bullying, no solamente se está profundizando el estigma, sino que además lo estamos acercando cada vez más a al riesgo de ciertamente enfermarse, digamos, Claro. ¿no? Porque en realidad el estigma termina generando una enfermedad a veces aún más grave que la enfermedad primaria, llamémoslo. Sí, sí. No solamente la enfermedad en el sentido de quitar oportunidades a la persona, lo cual hace que esa persona no pueda desarrollarse, sino también mediante algo que está muy estudiado que se llama el autoestigma. El autoestigma es aquel motivo por el cual las personas empiezan a sentirse ellas mismas poseedoras de algún mal, de algo vergonzoso, entonces empiezan a sentirse, empiezan a retraerse, a cohibirse, Claro. tal vez hasta enojarse, a tener bronca. Entonces, por eso decía la importancia de que los profesionales de salud mental sepan de esto, porque muchas veces atribuimos a la enfermedad primaria un problema que en realidad no es propio de la enfermedad, sino que es propio del autoestigma que lleva a que la persona vaya recluyéndose. Una de las consecuencias más graves del estigma es que disminuye muchísimo la consulta en salud mental. La gente tiene miedo de consultar, tiene vergüenza de consultar. Sí. La salud mental también está estigmatizada, sí, aunque sea un país con tantos psicólogos y tan psicoanalizados. Sí. Entonces la gente tiene miedo de hacer una consulta, quedar etiquetado, quedar señalado, y muchas veces se reduce
la consulta oportuna por el miedo y la vergüenza vinculadas justamente con el estigma, ¿no? Qué Y interesante. eso es también porque... algo muy importante. Sí, incluso ahora, doctor, uno ya considera la psicología con un tabú un poquito diferente. Ahora ya nos animamos a decir, yo hago terapia, qué importante que es la terapia, Sí. pero parece que si damos el salto de la psicología a la psiquiatría es un abismo, ¿viste? Estamos todos locos y es negativo. ¿Con cuántas cosas malas que le cargamos también, no? Sí, sí, muchísimas. Y eso me da pie para comentar también algo respecto de qué tipo de adjudicaciones hacemos. Por ejemplo, está muy estudiado que las personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia, después se puede discutir si está bien usar diagnósticos, si qué es la esquizofrenia, no importa, pero Claro. quienes tienen diagnóstico de esquizofrenia, está muy estudiado que lo emparentamos con peligrosidad. Y la Sí. verdad es que las personas con esquizofrenia no son peligrosas. Es mucho más habitual, y esto es muy triste mencionarlo, mucho más habitual que las personas con esquizofrenia padezcan la violencia de otros que ejerzan la violencia. Sin embargo, en general relacionamos esquizofrenia con peligrosidad. También relacionamos depresión con comodidad, ¿no? La persona que es deprimida es un poco un vago. Sí. Yo he llegado a escuchar que la gente dice, el que tiene que laburar no se deprime, o cosas por el estilo, Sí. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas asociaciones tan rápidas que hacemos, porque se van instalando en la cabeza de todas las personas y en algún momento se naturalizan, ni siquiera se advierten. Y entonces empezamos a tratar a la persona con esquizofrenia como peligrosa y pensamos que no puede, qué sé yo, trabajar de empleado en nuestra fábrica o estudiar una carrera universitaria o desarrollarse personalmente, digamos, ¿no? Daniel, para ir cerrando, en estos años ya de trabajo con el proyecto, ¿dónde están las luces de esperanza? Esas lucecitas que se han ido prendiendo, ¿y por dónde crees que ha ido el camino de linda manera, de linda forma? Bueno, la verdad es que creo que hay muchos motivos para tener esperanza, digamos. Primero, que esta cuestión del estigma en el mundo de la salud mental empieza a tener un peso enorme. Ya no hay, cada vez hay menos textos que no le deparan algún párrafo, cada vez hay más cursos, actividades, me refiero para dentro de nuestro gremio, por decirlo de alguna manera. Pero además, lo que yo creo es que estamos en una época que tiene, por supuesto, muchas dificultades, pero si algo bueno tiene la época que estamos viviendo es que estamos todos revisando respecto de un montón de colectivos que siempre fueron marginados y discriminados. Estamos todos, me parece, mucho más abiertos a revisar nuestros prejuicios y nuestras actitudes discriminatorias. Cada vez hay más organismos que fiscalizan estas cuestiones, cada vez más hay guías para comunicadores, para que se use un lenguaje no discriminatorio, que se usen bien los términos referidos a temas de salud mental. Cada vez hay más corrientes desmanicomializadoras que de alguna manera están basadas en la idea de romper con el estigma. Los jóvenes, nosotros en el trabajo con los colegios, lo que nos maravilló fue eso, ver, a veces nosotros íbamos con miedo de encontrarnos con un paredón y la verdad es que los pibes muchísimas veces a pesar de que muchos sí son muy prejuiciosos y a veces un poco jorobados, en líneas generales nos encontramos con un soplo de aire fresco que nos generó muchísima ilusión respecto de que hay algo que se está, como se dice a veces, deconstruyendo, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y creo, perdón, lo último, y creo que estos últimos años, este último año y pico con la cuestión de la pandemia, creo que ya empezamos a darnos cuenta que los problemas de salud mental están a la orden del día y son un poco de todos, y al mismo tiempo que la normalidad es medio una cosa que no existe, digamos, ¿no? Todos decimos queremos volver a la normalidad cuando también decimos a esa normalidad, ¿qué tenía de normal la vida que teníamos antes, ¿no? Entonces, hay algo de todo eso que me parece que trae un poquito de esperanza respecto de estas cuestiones. Si hay una palabra que hemos derribado en esta época, afortunadamente, es la normalidad. Exacto. Una mochila encima de la normalidad. Sí. Bueno, Daniel, muchas gracias. La verdad que esto que decís de las nuevas generaciones es así, digo, pero viste que dicen que somos lo que hicieron con nosotros. Quizás estas generaciones sean el producto de gente como ustedes, como el Proyecto Sumar. Digo, por ahí viene la mano, me parece. Ojalá, ojalá. Bueno, les agradezco muchísimo y quiero quedar a disposición de cualquiera que pueda querer conversar con nosotros, curiosear un poco, charlar de lo que sea. Para nosotros es muy estimulante poder hacerlo.
Daniel, abrazo grandote y en tu nombre a toda la comunidad del proyecto. Abrazo también para todos ustedes. Muchas gracias, ¿eh?